Esto es Central Ghostbusters Es México. lunes otra vez de Central Ghostbusters México y estamos por demás contentos porque traemos un episodio padrísimo. Gracias a los que nos han estado apoyando en estos, pues ya casi 50 emisiones de este podcast especializado en cazafantasmas. De este lado, Jorge Tobalín en la Ciudad de México. Mi amigo Rolas, ¿desde dónde nos acompaña usted? Desde acá del mero norte de la ciudad del país, acá desde Durango, Durango, México. Saludos a todos. Hoy no nos alcanza, no nos acompaña más bien nuestro buen Bernie, Capitán Bernie. Hoy le tocó ser un esposo ejemplar porque es cumpleaños de su pareja. Hoy se empalmó con la grabación del podcast, pero nos dejó unas muy buenas preguntas también para nuestro invitado y nos acompaña en espíritu también. Le damos la bienvenida. Muchas gracias a Martín Soto, un personaje súper importante para todos la comunidad de fans de Cazafantasmas en México y en Latinoamérica. Gracias por tu tiempo, Martín. No, al contrario, muchas gracias. Para mí es un placer poder convivir con el público y muy especialmente con los cazafantasmas que han sido muy importantes, no nada más en mi carrera profesional, sino el contacto que he tenido con muchos de ustedes eh, a lo largo de los años y es un placer. Gracias. De nueva cuenta, te agradecemos mucho que te tomes esta parte de tu día, de tu tarde, que a lo mejor ya es tu espacio libre para estar con tu familia, con tus seres queridos, para hacer lo que a ti te gusta hacer en tu tiempo libre, pero sin embargo estás aquí cotorreando con nosotros un ratito. Tenemos una lista de preguntas que ahí estuvimos elaborando este día esperando que sean lo más interesante posibles para el público y para ti. Rolas ya tiene ahí la batería lista, la batería de preguntas para iniciar las hostilidades. ¿Con qué nos vamos a arrancar, Rolas? Pues mira, sabemos muy bien que aquí el buen maestro Martín Soto se inició como actor de teatro, pero ¿qué fue lo que te llegó a impulsar para incursar en el trabajo de doblaje? Pues mira, es necesario confesar la verdad y ni modo, la necesidad económica. Yo tuve clases de doblaje en la escuela de teatro. Yo estudié en el Instituto Andrés Soler, que en aquel entonces era de la Asociación Nacional de Actores, y era una escuela muy lejana en cuanto a programas de estudio a lo que tenía la universidad o la propia Escuela de Teatro de Bellas Artes, pero era una escuela que preparaba a los actores para la realidad en México. Entonces nosotros teníamos clase de apuntador electrónico, de actuación en cámara y de doblaje. Eh, yo pues decía, pues, está muy complicado esto del doblaje, o leo, o hablo, o actúo, o veo la pantalla. Entonces, además, mi intención siempre fue vivir del teatro, pero esa ha sido una de las grandes utopías de la vida, porque en México solo las grandes estrellas como Ofelia Medina o Héctor Bonilla vivían de lo que hacían en el teatro. Y eso que ellos pues también hacían cine, hacían televisión, pero vivir del teatro me alcanzaba para mis gastos, pero apoyado por mis papás. Llegó un momento en que yo ya tenía 28 o 30 años, no sé cuántos, y vivía con mis papás y sí me sentía yo muy, muy angustiado. De tal manera que un día fue providencial porque el mismo día me encontré a 3 compañeros de doblaje, bueno, que están en la especialidad de doblaje. Jorge Santos, Patricia Martínez, que ya no hace doblaje, hace más bien televisión, y Juan Carralero. Los 3, cuando me saludaron, me dijeron exactamente lo mismo. Vea doblaje, vea doblaje. Y de hecho, Jorge Santos hasta se comprometió a que, era un sábado, a que yo lo acompañara el siguiente lunes a,
a su llamado, que era a las 8 de la madrugada. Los que hacíamos teatro, la madrugada a las 8 era terrible, era un insulto, pero allí estuve. Y pues santo remedio, porque el doblaje primero me enseñó que no solamente podía yo vivir de mi profesión, sino que podía yo hacer planes, podía yo viajar, podía yo comprarme mi cochecito, mi casita, y además con el tiempo fui descubriendo la magia del doblaje, que no se trataba nada más de decir qué digo y grabarlo frente a un micrófono, sino era toda una actividad artística de darle vida a un personaje, ser coherente con las ideas que maneja el personaje, y pues me enamoré del doblaje, que además es sumamente egoísta, y pues ya yo defendía mi actividad teatral, pero ya casi no podía yo buscar trabajo ni en televisión, ni en radio, ni en cine, porque pues el doblaje me chupó. Pero estoy muy contento por eso. ¿Recuerdas cuál fue tu pues, primera emoción, experiencia cuando ya te tocó ver, a lo mejor coincidió o te la perdiste en la transmisión, que dijeras, ah, carambas, yo ya estoy ahí en la tele, mi voz está dándole personalidad a alguien que no soy yo? ¿Recuerdas ese shock, esa experiencia? Pues sí, fue, fue bastante agradable, porque mira, pasaron más o menos, pues estoy hablando de principios del 82 a más o menos mediados del 85. Yo para entonces ya había conocido a quien reconozco como mi gran maestro en el doblaje, el señor Narciso Busquets, que si ustedes investigan fue un gran actor que hacía cine desde que tenía 10, 12 años, hijo de otro actor. Y el señor Busquets no solamente fue mi segundo padre, sino que me orientó mi camino dentro del doblaje y, ¿por qué no?, me hizo entender hasta la responsabilidad social que tiene un actor dentro del doblaje. Y él me dio a grabar una miniserie de 4 capítulos que se llamó Cain y Abel. En inglés, pues suena como Caín y Abel. Entonces era una historia bastante interesante. Fue una novela muy de los 60 sobre una rivalidad entre dos personas. Yo hice a Abel y Pedrito de Aguillón hizo a Cain. El caso es que Abel aparte tenía la complicación, la complejidad de que era un inmigrante polaco en los Estados Unidos. Entonces yo tenía que darle un acento de lo que me imaginaba que era un polaco hablando en español, como si estuviera hablando inglés en Estados Unidos. No solamente fue eso, sino que en esos 4 capítulos pasan como 50 años. Entonces, pues al principio los personajes eran hasta un poco más jóvenes que Pedro y que yo, pero al final tenían 45 años más que nosotros. Y yo empecé a hablar así, hablar así, hablar así. Y me dijo el señor Busquets, no, Martín, lo importante son las ideas, lo importante es la emoción, es el tono que tú vas a dar. No te preocupes por la voz, que el tono va a llegar solo. Eso independientemente de que cuando nosotros grabamos, vemos las bocas, pero cuando revisamos lo que grabamos, vemos los ojos. Y si lo que tú dijiste coincide con la mirada, está bien. Si no coincide, lo volvemos a hacer, total. Lo importante es que la mirada y la voz digan lo mismo. Entonces, por aquel entonces dijo Jesús a sus discípulos, las miniseries importantes van a ser para la presentación de los coches Ford. Era más o menos por octubre, noviembre de cada año,
la Ford presentaba sus modelos del siguiente año y utilizó esta miniserie de 4 capítulos que pasó durante 4 domingos. Además, había que esperarse una semana más. De tal manera que para responder a tu pregunta, la emoción fue mucha, porque no solamente escuché mi voz, sino que me escuché interpretando un personaje en una miniserie importante en México en aquel entonces y dirigido por mi maestro, el señor Narciso Busquets. Pues vaya anécdotas y qué padre desde un inicio saberte y escucharte decir, ahora le estoy logrando algo. Exacto. Sí, ¿cuál considerarías que son los personajes por los que más te reconoce el público actualmente? Me da pena reconocerlo, pero el más famoso es el profesor de las chicas superpoderosas. Por supuesto, Egon Spengler, el Conde Contar, en alguna ocasión Marvin el Marciano, pero ya ahorita llegué a un plano en que afortunadamente la gente me hace saber que me está escuchando en lo que yo haga. Últimamente estrenaron una serie en Netflix, no sé si ya la vieron, que se llama Adolescencia. Una serie Muy de moda. muy fuerte, muy interesante. Y yo tuve un micropersonaje, es decir, yo doblé al policía que recibe al niño cuando lo meten a la cárcel. Pues tenía 9 intervenciones, exactamente 9. Pues no saben la cantidad de gente que vio esa serie doblada. Y todo el mundo me dice, ya lo escuché. Entonces, pues me emociona mucho, por supuesto que me emociona mucho. Y y el hecho de que no es nada más el personaje, sino que la gente está conmigo y con lo que yo hago. Perfecto. Además de dar voz a Egon Spengler en la pantalla grande, grabaste cientos de episodios animados de Los verdaderos cazafantasmas, de cazafantasmas al extremo, también como Egon. ¿Qué recuerdo guardas de trabajar con colegas como Pedro de Aguillón, Yamil Atala, Jesús Barrero, Luis Alfonso Mendoza, Rocío Garcel, entre otros participantes de la serie y las películas? ¿Cómo era grabar esa serie? ¿Tienes recuerdos bonitos de esa época? Muchos. Mira, para empezar, es una época en la que era verdad eso de la gran familia del doblaje. Los actores que nos dedicamos al doblaje en aquel entonces grabábamos de 8 de la mañana a 10 de la noche con una hora para comer y comíamos juntos. Entonces no nos daba tiempo había en aquel entonces 5 empresas de doblaje en México, pero habíamos muchos que éramos actores de base de una sola empresa. Rara vez salíamos. Entonces, pues nos veíamos más que a nuestras propias familias y llegamos a un nivel de convivencia en el que compartíamos cosas personales, en que nos dábamos consejos, en que nos reclamábamos, y ahí estábamos todos ellos, los que acabas de mencionar, y varios más. Recuerdo también, bueno, esa serie también la empezó a dirigir las caricaturas el señor Busquets. Y ya estando las caricaturas fue que llegaron las películas que las dirigió originalmente Gloria Rocha, y Gloria, sin saber el reparto, a mí me volvió a dar Egon y a los demás los mezcló, hizo lo que quiso, pero pues había esa libertad en aquel entonces. La voz del director era la voz de Dios y nadie lo cuestionaba. Otro punto por el cual tengo un grato recuerdo es que fue la primera serie que yo dirigí. En algún momento el señor Busquets se fue a hacer una película y primero dejó a Carlos Magaña encargado de dirigir las caricaturas de los cazafantasmas, pero después dijeron no, la empresa dijo va a ser Martín Soto.
Entonces, la primera serie que yo dirigí fue Los Cazafantasmas, con una complejidad que si les cuento ahorita, se van a morir de risa. Teníamos 2 tracks y uno era para voces de filtro. Es decir, cuando se oía algún altavoz o algún radio, entonces todos los actores grabábamos juntos en el atril, en un solo track. Y los mismos que nos veíamos desde la mañana. Cosa muy buena es que todos llegábamos bañaditos, nadie llegaba crudo, porque trabajábamos pegaditos, ¿no? Y pues éramos amigos. Teníamos una convivencia de veras muy familiar. Por lo tanto, pues yo no tengo más que muy buenos recuerdos, porque además fue una temporada muy larga. De que yo empecé a hacer doblaje, ya había una sala de video que también nada más tenía 2 tracks. Pero a que empezó a cambiar todo y a que empezamos a grabar cada quien su personaje en un track, pasaron 25 años o 30. Entonces fue una temporada muy larga y muy grata. Qué padre recuerdos y qué padres vivencias debieron haber vivido todos juntos ahí dentro. Me imagino que haber sido un manicomio. Pero era un manicomio organizado, la mera verdad. Qué bien, qué bien. Mencionabas la siguiente pregunta, de cierta forma ya no la contestaste un poco porque que le tocaba de hecho a Rolas, sobre cómo llega la invitación para interpretar a Aegon en la serie animada, pero nos comentabas que al menos en la versión doblada, primero te tocó trabajar en la caricatura y luego en el doblaje de las películas. Bueno, obviamente en la primera, en ese orden. Sí. A México llegó primero la serie de caricaturas Ajá, y hasta después llegó el primer largometraje, ajá, o que sea, más o menos deben de esa fecha, 1984, por ajá, ahí porque más o la menos. película es del 84, la serie que es Rolas 88, ¿no? Es Mm, 86. 86, ah, 2 años después. pues Pero, qué curioso. Bueno, obviamente, disculpen la interrupción, rara vez era la ocasión en que nos llegaba el material recién salido del horno de los Estados Unidos. No es claro, como ahora que con un clic muchas películas se quedaban atoradas en la aduana. Hasta donde yo recuerdo, y hay una anécdota que ustedes recordarán que las caricaturas se anunciaron como los verdaderos cazafantasmas. De hecho, en inglés se llama The Real Ghostbusters, porque hubo una serie que no tuvo éxito de caricaturas que se llamaba Los Cazafantasmas. Y eran, creo que 2 muchachos y 2 muchachas. Y también estuve yo ahí. Esa serie la estaba dirigiendo precisamente Gloria Rocha. Fue una sola temporada, obviamente no tuvo éxito, pero cuando llegaron las caricaturas, por eso se llamaban The Real Ghostbusters, porque eran los verdaderos basados en los personajes de la película o del proyecto ay, se me fue el nombre del que hace Egon, de Dan Aykroyd y el que hace Egon, de Harold Ramis. Salvo Ramis, exacto. Esto está bien padre, esto como nos comentabas que primero te toca trabajar en la caricatura y después, sin que las voces para la película, lo que entiendo, después te toca doblar a Egon, pero en la película, pero la directora o el director de doblaje para la película te eligió como o sea, ¿sabía que hacías al mismo personaje en la serie animada o es una No, coincidencia? fue Qué una loco, coincidencia. Fue una está, coincidencia porque mira, wow. ustedes recordarán, por ejemplo, el Winston en las caricaturas es un chamaquito y el actor negro que hace a Winston en las películas, pues es un hombrón y por eso se lo dieron a Emilio Guerrero.
Luego hay una mezcla, creo que Pedro Daguillón, que hacía Rey, le dieron Peter, o no sé bien cómo estuvo la mezcla, pero Gloria dijo, Egon es Martín, y fue coincidencia pura. Durante 8 temporadas le diste voz a otro personaje muy, muy querido, Tim Taylor, personaje de Tim Allen en la exitosa comedia de Mejorando la Casa, que de hecho luego hemos tenido oportunidad de revisitar. Ahora está en Disney Plus. Yo me acuerdo que de chavillo la veía en tele abierta en Canal 5 y nos causaba mucha, mucha gracia. Curiosamente, ahí fuiste dirigido por Jorge Roig, quien fue voz de Peter Beckman, voz de Peter en Los Cazafantasmas. También compartiste ahí cuadro con Rocío Garcel, quien era la esposa de Tim en la serie y la voz de Janine en la serie animada. ¿Qué recuerdos tienes de esta etapa de Mejorando la Casa? En Estados Unidos ganó así toda la cantidad de Grammys, casi cada año ganaba premio a la mejor serie de comedia. Aquí creo que no fue tan famosa como en Estados Unidos, pero que era de los programas estos de la noche que son los más vistos por los americanos, pero es una serie súper divertida, que es una serie familiar, pero que tiene de repente unos diálogos como de doble sentido que están orientados a los papás para que entre ellos se rían. ¿Cómo fue trabajar en esta serie también pues muy emblemática de la tele? Sí, cómo no, y muy emblemática para mí, por supuesto. Mira, Rocío Garcel, entre otras cosas, es la esposa de Jorge Roig. Entonces, ahora sí que yo grababa en familia con ellos dos. Fue muy grato. De las veces, mi Rocío más que Jorge es hiper archi recontrapuntillosa. Necesita, como directora me daba hasta miedo trabajar con ella. Y como compañera, muy cooperativa, muy cooperativa. Jorge dirigía, pero era una serie tan importante para nosotros que en muchas ocasiones yo recuerdo que de plano parábamos la grabación. Nosotros teníamos que grabar 2 capítulos en una sesión, digamos de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero parábamos la grabación con el riesgo de quedarnos hasta el día siguiente, porque los chistes eran sumamente gringos y sumamente para nosotros hasta tontos. Resulta que había risas que ya venían grabadas en la pista del Emaní famoso de música y efectos, y decíamos, bueno, ¿y de qué se ríen estos babosos? Si este chiste es muy malo. Entonces nosotros parábamos la grabación y nos poníamos a adaptar el chiste hasta que conseguíamos algo verdaderamente gracioso que justificara, además, las risas que ya estaban grabadas. Recuerdo concretamente un chiste que en alguna ocasión está hablando del acero, que es iron en inglés. Y entonces está hablando y pone iron y pone una plancha que en inglés también se dice iron y no sé qué, un edificio de iron y no sé qué. Y de repente se le cuela una foto de Jeremy Irons. Si tú no sabes que iron quiere decir acero, ¿dónde está el chiste? Y había risas grabadas. No me acuerdo qué hicimos, qué dijimos, pero los 3 aportábamos. En eso yo se lo reconozco mucho a Jorge y a Rocío, porque a mí como actor me pudieron haber dicho, tú te callas, que nosotros aquí somos los que mandamos. No, los 3 participábamos. Y de alguna manera, cuando aparece la foto de Jeremy Irons, era chistoso en español también. Pero eso, un chiste que nosotros modificamos completamente para que la gente en inglés, en español, lo entendiera.
Si la gente está viendo un programa en español es porque o no tenía el acceso al inglés y tampoco está obligada a saber el inglés, ¿no? Ese es un ejemplo que es clarísimo del nivel de cooperación que teníamos entre los tres. A los niños los vimos crecer. Empezaron 3 mujeres a ser los niños, que eran Rosy Aguirre, Patricia Acevedo y María Fernanda Morales. Y de repente los niños ya hablaban así, porque ya les había cambiado la voz y pues ellas sabían hacer voces de niños, no de adolescentes hombres. Entonces tuvimos que cambiar, entró Enzo Fortuni, entró un muchacho que se llamaba Humberto, que luego se dedicó a ser piloto aviador, y no me acuerdo quién hacía el más chiquito, pero pues repito mi idea de la familia del doblaje. Nosotros lo hacíamos ya en familia y por supuesto que fue muy placentero. Ahora ya como comentario al calce, me gustaría que los premios que ganan en Estados Unidos o los ingresos que ganan los actores norteamericanos nos llegaran a nosotros, que somos una de las especialidades más castigadas del gremio artístico mexicano. Pero en fin, eso ya es historia. Oye, Martín, y bueno, pues pasan los años, proyecto tras proyecto. Llega 1989 y sale segunda película de Ghostbusters. ¿Cómo es que vuelves a trabajar? ¿Les vuelven a hablar todo el equipo o ustedes mismos estaban en contacto tanto que decir, oye, ¿qué? ¿Sigue ese proyecto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo fue? Mira, la primera vez que grabamos las películas, y digo la primera porque se grabó en sistema analógico, fueron en la misma empresa que en aquel entonces se llamaba Telespeciales, una de las empresas que tenía Televisa. Después se unieron en una sola gran empresa que se llamó Audiomaster 3000, pero como todo era de Telespeciales, la segunda película se la volvieron a dar a Gloria Rocha. Entonces, ¿qué hizo Gloria? Pues revisó su reparto original y volvió a llamar a las mismas personas. De hecho, creo que Janine en la película las grabó Patricia Acevedo y no Rocío Garcel. No estoy muy seguro, ya hace tantos años de eso y ya no me irriga bien el cerebro, pero pero esas se hicieron en la misma empresa. Cuando llegó la digitalización, se fue a otra empresa. Y ahí sí le dijeron curiosamente a la hermana de Rocío, Silvia Garcel, que fue la que dirigió esa segunda versión, ahí sí le dijeron, te guste o no. Y aunque ya estén más viejos los actores, queremos el mismo reparto. Entonces Silvia eh, respetó el reparto y de hecho es la única vez que yo fui a esa empresa porque es una empresa que no paga bien, que es muy deshonesta, pero ahí sí ellos decidieron respetar todas nuestras condiciones para, para que grabáramos el proyecto. Qué bien, y qué bueno que se respetó porque ya son una voz reconocible para todos nosotros los fans, ni modo de que nos estén cambiando cada rato. Sí, y fíjate que en aquel entonces, pues ahora sí que, con todo respeto, no pensábamos, nadie pensaba en la repercusión que estaba teniendo nuestro trabajo en el planeta, ya no digas en México. Hay grupos de cazafantasmas, ustedes sabrán mejor que yo, por todo el planeta. Fue un verdadero fenómeno. Nosotros nos hicimos conscientes cuando llegó el Internet, cuando nos dimos cuenta de que éramos conocidos en la Patagonia y no teníamos ni la menor idea. Perdón. El caso es que sí, en ese entonces, de veras, con todo respeto y hasta con pena me da, hay que reconocer la verdad. Nosotros, nuestro trabajo empezaba y acababa en la sala de doblaje. No pensábamos en la repercusión
de lo que estábamos haciendo. Y sí, fue una gran suerte, porque pues igual si la película se hubiera ido a otra empresa y hubieran cambiado el reparto, ni nos hubiéramos enterado Ujú. hasta que pasaran las películas en la televisión, porque además no se grababan para cine, se grababan para la televisión. Y pasaban varios años, ¿no? Luego. Y sí, lo que te digo, muchas veces llegaban aquí proyectos de 2 años antes. Ujú. Totalmente, totalmente. Sí, pues, Mm. como acá en el norte, que en ese tiempo las películas llegaban 1 año o 2 años después de su estreno en la Ciudad de México, me imagino, traían ese retraso gradual en todo Sí, el sí, país. sí. Que por cierto, hablando del norte, tengo un gran amigo, vive aquí en México, pero es de Mexicali. Y Ujú. curiosamente en Mexicali pasaban cine ruso, cine europeo, que nunca llegaba aquí a la Ciudad de México. Así que va una cosa por la otra. Así es. Ujú. Bueno, ya hablamos de personajes por la que la gente te reconoce o te tiene mucho cariño, pero tú, ¿cuáles son tus personajes que más tienes así como que más en tu corazoncito? Dices, estos personajes les tengo mucho cariño. Pues mira, no quiero ser payaso. Te podría decir que todos. También te puedo decir que mi personaje favorito es el que voy a grabar en mi próximo llamado, porque es al que le voy a dedicar todo mi esfuerzo actual. Por supuesto que le tengo mucho cariño a Egon, que le tengo mucho cariño al Conde Contar, a Marvin el Marciano, bueno, hasta el profesor de las chicas superpoderosas le tengo cariño. Este, mucho por lo que significan como personajes y mucho más también por lo que les he contado del entorno, de nuestra forma de trabajar en aquel entonces. Pero he hecho personajes muy importantes. Mira, por ejemplo, hay una película que se llama Milk con Sean Penn, que fue Del poli- el famoso Milk fue un hombre muy importante. Y hubo un casting, bueno, nos quitaron hasta las uñas para ver si verdaderamente, pues, cuando dijeron que yo, ya estaba grabada toda la película menos el personaje principal, porque de veras el cliente exigió y exigió y exigió hasta que decidió que iba a ser yo. Esa la dirigió Eduardo Giacardi. Y también Eduardo ya dirigió una película de un muchacho que se queda solo en una lancha con un tigre. La historia de Pi se llama. Y yo doblé a Pi moderno, bueno, al adulto, perdón, al que está contando la historia. Son películas Ujú. muy importantes. Recuerdo también con cariño, aunque me costó mucho trabajo. Por ejemplo, la única vez que me dieron a doblar a Daniel Day-Lewis en una película de Martin Scorsese que se llama La Edad de la Inocencia. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué difícil! Y también fue muy difícil para mí haber doblado a Neo en la primera versión de Matrix o Matrix o como le digan. Este, porque pues yo acabé de grabar esa película y no le entendí nada. Ya grabábamos para ese entonces, ya grabábamos digitalmente y cada quien en su track. Entonces, pues se brincaban todo el rollo que me decía el negro y yo nomás decía, de acuerdo. Y se brincaban y decía, adelante. Y se brincaban y decía, vamos. Yo Claro. nunca supe de qué. Es más, no la he visto porque le tengo tirria a No esa había, grabación. no Y había referencia. sí, curiosamente, es una serie de 3 películas donde el estelar tiene 3 voces diferentes. En la segunda lo dobló Salvador Delgado y en la tercera René García. ¿Por qué? No me pregunten. Porque las 3 las dirigió el señor Francisco Colmenero. Entonces no tengo ni la menor idea. Pero pues también son personajes que recuerdo con mucho cariño
por lo difícil y por lo complicado, ¿no? Sí, me imagino que cada anécdota que has vivido en cada uno de los proyectos, unos memorables por lo bonito, otros memorables por lo difícil, por lo que se ve. Exactamente, sí, 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 así es. Con respecto de tu voz, ahora que comentabas cómo fue laborioso hallar a quién le iba a dar voz al protagonista, en este caso a Sean Penn en la película de Milk, mm, ¿tú qué características has notado, consideras que tiene tu voz, que la hacen especial? Y a lo mejor tú mismo, ¿para qué tipo de personajes crees que se ha prestado mejor? Coincide ahorita de repente que a lo mejor pensamos en personajes muy inteligentes, tienen una voz muy varonil, entonces que te hacen pensar, hoy necesitamos, es un profesor, es alguien muy inteligente, es alguien muy, como ya decía yo, varonil, entonces pensar, a lo mejor el abanico de voces se va achicando, ¿no? Y dices, Martín Soto es una buena posibilidad, una buena opción. Tú como artista, ¿cómo caracterizas, más bien, cómo entiendes tu voz y qué tipo de personajes son los que crees tú que le van mejor? Me acabas de hacer una pregunta que si la contestas tú te doy 40 millones de pesos. No, no, mira, y por otro lado te puedo decir una cosa. Espero que no sea por ninguna de las características que tú dijiste. Yo quisiera que dijeran, vamos a llamar a Martín porque es actor. Punto. Porque si el personaje necesita ser sutil y delicado, pues espero poder hacerlo bien. Si resulta que es, bueno, volviendo al famoso Matrix, yo empecé a ensayar y yo empecé a hablar así porque yo creí que me estaban dando el negro. Me dijeron, no, tú eres el muchacho. Dije, Chihuahua, ya le saco 40 años a este personaje. Pero en fin, espero que digan, vamos a llamar a Martín porque es actor. Porque si es nada más porque lleno ciertas características exteriores o técnicas, pues creo que sería muy triste para mí. Una pregunta relacionada que tengo por ahí es, como actor, ¿de qué manera abordas a personajes que pueden ser tan distintos a nivel intelectual, ¿no? O sea, de cómo están construidos ellos. Por ejemplo, le diste voz a Aegon, que es un personaje pues muy cercano a lo que entendemos o nos han presentado como un genio, a Tim Taylor, que era un macho súper cuadrado, enamorado de las herramientas, no muy inteligente, o estaba este personaje que de repente vale mucho la pena revisitar en YouTube, que hay algunos canales que rescatan esta serie, me encantaba de chavito, Sledgehammer, que era un detective súper loco, violento, que disparaba primero y luego preguntaba. Y son personajes que a lo mejor en común tienen que son muy, creen mucho en sí, creen que tienen la verdad, son muy seguros, pero son muy opuestos a la vez. ¿Cómo abordas a estos personajes tan distintos? Es gracias a tu formación como actor, como decías tú. Por un lado está mi formación como actor, porque si te dan una película del siglo de oro español, la sensibilidad y las ideas se manejaban diferente a una película de principios del siglo XX. Y ya no digamos principios del siglo XXI, donde a veces los adultos creemos que ya no hay valores, pero estamos equivocados. Mira, eso por un lado, la formación como actor. Por otro, es un sexto sentido que desarrollamos los que hacemos doblaje, porque una película, digamos, de gran presupuesto o de mediano presupuesto en los Estados Unidos, se tardan más de un año en grabarla. Hay una película precisamente de Harold Ramis que es con Bill Murray, y seguramente ustedes la han visto, que es un personaje que se levanta todas las mañanas y se le repite la historia y se le repite la historia. Se tardaron meses, meses en filmarla. Algunas cosas se hacen en estudio, pero no creo que esa película. Entonces grabaron las escenas de invierno en invierno, luego la primavera, luego el verano. Se tardaban mucho. Ahora, son actores que tienen mucho tiempo también para desarrollar
la sensibilidad y las ideas de sus personajes, ¿no? Nosotros tenemos, si bien nos va, un ensayo y graba. Ya cuando el actor no es muy diestro, te pide 5 ensayos y con riesgo de que el ingeniero de sonido diga, ya no, ya quiero grabar, porque además esa es otra presión. La película ya ahora te dicen, la tienes que acabar hoy, pase lo que pase. Entonces, no tenemos, ya quisiéramos nosotros tener ese tiempo, que nos dieran los libretos siquiera 2 semanas antes para leerlos. El único que ha visto la película completa es el director. Y en el mejor de los casos, porque muchas veces llegan proyectos con prisa y hasta los directores tienen un chiste. Esta película es de misterio, porque no sé ni de qué trata. Así nos lo dicen y nos confiesan. Entonces, entre el director y los actores, pues más o menos vamos definiendo qué está pasando con el personaje. Me ha pasado que de repente, ¿sabes qué? Ahora ya grabamos en orden, antes no. Antes se grababa de acuerdo a las necesidades del director, ¿no? Cómo iba a sacar a qué personajes primero, con qué. Y entonces el director ya la había visto y te decía, no, 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 espérate, no le eches tanta crema a tus tacos porque aquí todavía no se muere tu mujer. No, ahorita lo que tú tienes que estar en otro estado de ánimo. Y lo tenemos que captar en el ensayo. Lo ideal para mí son 2 ensayos. Uno para escucharlo, saber qué tono se está dando. 2, para ensayarlo y saber qué de lo que me puso el traductor está bien puesto, qué hay que modificar, qué no hay que modificar o qué de plano hay que cambiar completamente. Porque también hay que pensar en que coincida el movimiento de labios, no nada más la emoción y las ideas, sino también la cuestión técnica del movimiento de labios. Y luego hay un chiste así que en los japoneses hablan, ¿qué dijo? Buenos días. Y luego dicen, ¿qué dijo? Que la semana que entra espera que llegues temprano a tu casa porque va a llover. ¿Cómo quiere que diga yo todo eso? Bueno, yo, bendito sea Dios, tengo esa capacidad. Y entonces le digo al director, mira, mi propuesta es esta. De acuerdo a lo que yo ya capté del personaje, de acuerdo a lo que hemos grabado, yo propongo que vamos a decirlo así, pero no siempre se puede y no siempre está uno con la razón, no siempre tengo la razón. O lo que es peor, a veces ya el cliente aprobó el texto y tú tienes que decir lo que dice ahí, te guste o no. Punto. Entonces, pues nosotros hemos tenido que desarrollar esas capacidades porque de otra manera nos quedamos en el camino. Vaya, vaya, qué interesante. Digo, pues ya en 40 años, yo creo ya más de 40 años, ¿no? Tienes trabajando en el doblaje. En doblaje 43 y les presumo, el próximo julio cumplo 50 años de haber terminado mi carrera. Muchas felicidades. Ahora quiero el pastelito. Ay, cómo no. Ahí les mando su rebanada. Gracias, gracias. Bueno, muchos años, muchos proyectos que has trabajado. ¿Cuáles crees que es lo más satisfactorio que te ha brindado este trabajo de doblaje? Pues mira, sí ha variado. Sí ha variado. Antes, al principio, la satisfacción estaba en pesos y centavos, lo confieso. Yo no tengo por qué decir que soy muy puro y muy limpio. No, yo tenía que pagar la renta, punto, ya. Era muy satisfactorio tener mucho trabajo, porque como les repito, la especialidad de doblaje es una de las más castigadas en México. Y entonces resulta que uno gana por volumen. Entonces, si yo grababa las 14 horas de 8 a 10,
pues iba a ganar muy buena lana. Si de 8 a 10 yo tenía un solo llamado de 3 frases, pues ese día iba a ganar 65 pesos, ¿no? Esa es una satisfacción. Otra, pues los personajes, las series, lo de las convivencias que ya se los conté, pero hay una serie de la que no he hablado, a la cual yo me refiero como la joya de la corona de mi carrera en el doblaje. Es una serie que en inglés se llama Six Feet Under. Actualmente está pasando en Netflix. Yo le quería poner 3 metros bajo tierra, porque es la expresión que manejamos los latinos, pero Claro. no. Me hicieron poner 6 pies bajo tierra, que nada más son 2 metros, ¿no? 1,80 para ser exactos. El caso es que es una de las series más inteligentes, bien hechas, bien actuadas, con las que yo he tenido ocasión de tratar. Yo traduje muchos capítulos y yo dirigí una de las versiones. Fue muy curioso porque en aquella época, en los años 90, cuando empezaron los canales de HBO y los canales de la plataforma, de la parabólica y esto, se hacían 2 versiones. Una era la versión, digamos, para adultos, que la dirigió Mario Castañeda en una empresa que él tenía con Adrián Sánchez Fogarty y con Marina Huerta. Y ellos tenían un grave problema, porque cuando en inglés metían las groserías, pues hay 4 groserías que son entendibles en toda Latinoamérica. Si tú te sales con un chingada en México puede sonar terrible, pero no lo van a entender en Bolivia. Eh, o hasta el pendejo. Ay, un pendejo es un niño simpatiquito y simpático en Venezuela. Entonces, tenían un grave problema ellos para encontrar esa manera de expresarse. A mí me tocó la versión para televisión abierta y me pasó al revés, porque es una familia donde los hijos tienen alrededor de 30 años y un día se están peleando y a mí no me dejaban decir más que cretino, bastardo, estúpido. Y yo dije, no. Bueno, tuvimos que hablar, pedir permiso a Los Ángeles para que me dejaran decir mierda y ojete. Ya con eso Ok. te da risa, ¿verdad? Pero Sí, claro. no sabes lo complicado que era eso, porque en el primer capítulo se están diciendo así, estúpido, bastardo, miserable, y la mamá les dice, no voy a permitir que se expresen con ese lenguaje en la mesa. Ay, yo dije, por favor, pues si yo hasta para pedir la sal a mis hermanos les digo, oye, cabrón, pásame la sal, ¿no? Y entonces resulta que no podíamos decir nada de eso. Y pedimos permiso hasta Los Ángeles, nos concedieron, les digo esas palabras, y entonces fue maravilloso porque yo tuve la oportunidad de trabajar con los actores. Les dije, no vamos a caer en el absurdo del doblaje de decirnos bastardo, porque para empezar, bastardo es una condición social, no es un insulto. En inglés lo manejarán como insulto, nosotros no. Y entonces no vamos a decir bastardo, inclusive no vamos a decir ni siquiera mierda. Vamos a decirlo con intención. Miserable, pero con intención. O luego se la pasan con relaciones sexuales. Y están las chavas, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Y pues yo no podía decir más que te amo, te amo, te amo. No es cierto, no está diciendo te amo, ¿no? Entonces, pues
Miren, parece que yo a propósito estoy metiendo este tema escabroso a la entrevista, pero es algo con lo que nos tenemos que enfrentar. Entonces yo le decía a Star Science, que era la que más relaciones sexuales tenía en la serie, métemela, pero con intención. No vas a decir ninguna leperada, pero vas a darme la intención y va a sonar tan vulgar como se va a ver, porque se está viendo muy fuerte, muy agresiva la escena, ¿no? Entonces, esa serie, 6 pies bajo tierra, es la joya de la corona de mi profesión en el doblaje. Qué padre que rescatas ese proyecto, porque entonces yo sé que mi esposa veía esa serie, yo creo que la veía con subtítulos, pero ahora entonces es una gran oportunidad para decir, vale la pena mucho vivir la experiencia de la versión con doblaje, sabiendo que estuviste ahí y de este problema con el que se enfrentaron de cómo lo adaptamos así tan simplón, va a perder toda la fuerza, así no hablamos, le quitas, vamos, sí, o sea, lo dejas súper plano y aburrido, hasta Sí, suena como parodia, ¿no? sí, no, y Este, además en Netflix está pasando mi versión, no la de Mario. ah, Entonces, padrísimo, entonces en Qué bien. Netflix la pueden ver en español y es mi versión. fabuloso, Una super serie, fueron 6 temporadas, de lo gran mejor que yo recomendación he hecho. para este fin ¿Perdón? de semana, una buena recomendación, ¿no? Para Pues empezar a ver. échense tres porque sí, son como 6 temporadas, como de 13, 14 capítulos por temporada, a menos de que se quieran echar, pasar echados todo el fin de semana. ¿Por qué no? Pero sí se las recomiendo. Empezar a verla, ¿no? Yo empecé Sí, a sí, verla hace sí. tiempo, la empecé a ver hace Ajá. tiempo y la dejé la primera temporada. Es muy buena, me Ah, gustó mucho, pero no sé qué pasó que la dejé. La voy a retomar y la voy a poner en español nomás para meterme más en Pues sintonía. será otra forma de compartir con ustedes algo que es valioso para mí. Gracias. ¿Cuáles son otros proyectos más recientes de los que puedas platicarnos en los que has estado involucrado? De los que sí, a lo mejor hay papeles, cosas de las que todavía están pues así top secret y de las que no se puede hablar públicamente, pero ¿en qué te podemos escuchar de forma más reciente? Pues mira, no hemos hablando de los personajes inteligentes y no sé qué que me decías. Hay 2 películas que se llaman Tonto y más tonto, Dumb and Dumber, con Jeff Daniels y Carrie, Jim y Carrey, Jim Carrey. También en esas 2 películas que pasaron 20 años entre una y otra, es tanto Jim Daniels. eh, este, aquí sí fue el cliente el que dijo, yo quiero que se repita Martín Soto en Jeff Daniels. Jim Carrey en la primera la dobló Salvador Delgado y 20 años después Mario Castañeda. Pero no son nada inteligentes, ¿no? Pero qué risa. Sí, buenísimas. También, eso fue algo, no, pues ni tan reciente. Mira, curiosamente hablando de Jeff Daniels, hay una serie también en Netflix que en inglés se llama A Full Man, un hombre completo, algo así. No sé cómo le pusieron en español a la hora de la hora, pero me llamaron a mí precisamente por ser Jeff Daniels. Es un proyecto que grabé el año pasado y pues otro que es más anecdótico que otra cosa. En 2017 hice casting para un pastor cristiano. Y se tardaron también años en decidir quién iba a doblar al pastor. Y resulta que yo me quedé. Era un proyecto que iba a durar 2 años y medio, del 18 que empezamos a grabar a finales del 20. Pero no solamente llegó la pandemia, sino que a mí me dio el COVID muy fuerte. Perdón. Y en lugar de 2 años y medio, me tardé 4 años y medio. Resulta que este pastor pues, se puso seleccionó pasajes de la Biblia y basado en cada pasaje daba
un principio de vida que le llamaba él. Ese es un proyecto que me alejó mucho del doblaje comercial, les digo, aparte de la pandemia, porque fue pesadísimo, fue muy largo. Y entre el COVID y la edad y que ya no quiero trabajar, ya trabajo muy poco, realmente trabajo muy poco. Si me llega un proyecto interesante, pues lo hago. Hoy en la mañana fui a grabar unas caricaturas que se llama Ranma y medio o algo así, que resulta que yo hago al guardián del parque donde está el estanque donde se cae Ranma, y pues 30 años después llegó la nueva serie y el cliente dijo, estos no los quiero y estos sí los quiero. Y entre los que quiso, gracias señor, yo. Es un proyecto pues que ya lo menciono porque es lo que grabé hoy en la mañana, pero que francamente ni exigen gran cosa de mí, ni me parece un proyecto importante, ni mucho menos, pero es lo que hice hoy en la mañana. Qué padre, en verdad, muchas gracias por compartirlo. De hecho, nosotros acá en casa estamos viendo la serie actual, digamos, esta revisitación a Ranma y medio, muy divertida. Yo en su momento no pude ver la serie original, no me llamó la atención, aunque el diseño de los monitos me gustaba mucho. Ahora que se estrenó, que fue el año pasado, si no me equivoco, empecé a verla, muy divertida, ahora sabiendo que estás involucrado también. Vimos ya el dato de la serie para que la chequen, A Man in Full se llama Todo un hombre, así le pusieron en español la serie con Jeff Daniels. Yo había visto el tráiler y se ve bastante interesante y por ahí creo que estuvo nominado a no sé si fue a Golden Globes o Emmys, Jeff Daniels por la serie, si no me equivoco. Mira, Valdrá la no pena que la sabía. chequen. No Oye, sabía yo, pero sí es un actor al que le tengo mucho respeto y que me da gusto cuando me llaman a grabarlo. Oye, Martín, entonces, por ejemplo, has trabajado varias veces a Jeff Daniels. ¿Hay personajes con los que la gente sabe que hay una película de tal actor? Háblale a Martín Soto porque es como la voz oficial acá en México y Latinoamérica de él. ¿Hay algún personaje así, o, pero mejor dicho, un actor así? No, ya no hay voces oficiales, que yo sepa. Al principio del doblaje, en los años 60, sí, se respetaba mucho. Carlos Becerril era la voz de fulano, sutano y perengano, Dustin Hoffman y no sé quién, y se lo respetaban. Pero como ahora los actores también graban para diversas productoras, igual muchas veces Columbia dice, yo no quiero la voz que usaron en español en Fox, así que búsquenme otro actor. A mí me ha pasado, en alguna ocasión doblé a Robert De Niro y y el cliente ya había yo acabado, lo grabaron, hicieron la regrabación y todo, y dijo, no, para mí Robert De Niro es Pepe Labat. Y vuelvan a grabar la película con Pepe Labat. Pero ya Pepe ya también murió hace varios años, por lo tanto, que yo sepa, ya no hay actores exclusivos, ni siquiera personajes exclusivos. Y tengo idea, porque yo no la vi, pero alguien me comentó que en la última película de Los Cazafantasmas salió una sola frase de Egon, y pues muchas gracias, mucho gusto. A mí no me llamaron. Es lo único que yo no he doblado de Egon Spengler. No me respetaron eso. También sucede que hay empresas aquí en México que no quieren pagar como se debe. Entonces, si una serie se va de una empresa de doblaje, ya no digo productora, de una empresa de doblaje a otra, que no trabaja de acuerdo a las condiciones que yo estoy acostumbrado, pues me quitan el personaje y ¡san! Se acabó. Inclusive también pasa con los videojuegos. Hay uno que se llama League of Legends o algo así, que la gente de público me ha hablado para decirle que les encanta cómo doblé yo a un personaje
que se llama Brom o Bram o no sé qué. Pues resulta que la última vez que me llamaron me iban a pagar la 10ª parte de lo que me pagaban. Y yo les dije, no, no voy y no voy. Pues llamaron a otro que sí aceptó la 10ª parte y pues ya me lo quitaron, entonces ya no existe nada de eso, que yo sepa. En el caso de Jeff Daniels o en otros casos, al director de doblaje tiene la delicadeza de meterse en una página que se llama Doblaje Wiki y ahí buscar, a ver, tengo este actor en mi película, ¿quién lo ha doblado? Y así me han caído muchos personajes en empresas donde yo rara vez me paro y pero es más que nada pues porque ellos investigan y deciden que yo lo voy a hacer, ¿no? O que el cliente me pida, como en el caso de Ranma, que regresó 30 años después, y les digo, yo ya no hablo como hace 30 años, pero pues ni modo, así quiso el cliente. Qué interesante todo este tema. Bueno, Gracias. y detrás del actor, del director, del señor de la voz, que todo el mundo reconocemos, ¿hay algún hobby, un pasatiempo que tenga Martín Soto? Mira, me gusta escribir, pero hace mucho que no lo hacía. En la pandemia, precisamente, pues estábamos todos encerrados, cada quien en nuestra casa, y agarré un día un currículum que yo tenía mío, y primero dije, le voy a poner fotos a cada obra de teatro, voy a buscar dentro de las fotos que yo tengo, le puse fotos. Después dije, pues voy a poner un comentario de cada obra de teatro. Después dije, bueno, pues si en el currículum empieza por mi fecha de nacimiento, pues voy a hablar de mi familia. Y después dije, bueno, yo también he hecho doblaje y para mí el doblaje es muy importante. Voy a poner un capítulo de doblaje. Total que escribí mis memorias sin querer. Y ahorita ya terminé mis memorias, se las compartí a mis hermanos, que creo que son a los únicos que medio les pueda interesar, porque creo que ninguno ha terminado de leerlas. Pero en fin, después se me ocurrió hacer un anexo de mis memorias que se llama Las canciones de mi vida. Desde mis canciones de la infancia, de las primeras que me aprendí, a las canciones que me gustaron en la adolescencia, en la juventud, las que están en otro idioma, pues las empecé a adaptar. Ese ha sido mi último gran hobby, que todavía no lo termino. Bueno, ya terminé la selección de las canciones. Y esto es una locura que les voy a dar a ustedes la primicia porque no se lo he confesado a nadie. Ya decidí que yo no quiero que nadie se ponga a rezar y a llorar el día de mi funeral, sino que tengo una camiseta que me hizo un sobrino, donde está mi foto con varios personajes de los que he doblado, que quiero que me entierren con esa camiseta o que me incineren con esa camiseta, y en lugar de ponerse a rezar, van a estar escuchando las canciones de mi vida. Y les digo, las que están en otro idioma las he adaptado, pero no se trata nada más de traducir. Se trata de mis muy someros conocimientos de música, buscarles el ritmo, la métrica, los acentos, y, y no saben qué apasionante está resultando todo eso, porque de repente tienes que buscar un sinónimo. De repente, yo no quiero cambiar el sentido de las canciones. Este, eh, entonces, encontrar exactamente la misma idea. Ese está siendo mi hobby últimamente. Y aquí lo voy a grabar yo solo en mi casa con mi computadora y pues ya ahorita ya no me gusta salir. Yo fui cinero a lo loco, yo me echaba 5 películas a la semana durante años. Ahora ya no me metes al cine ni de broma. Teniendo tantas opciones en la pantalla de mi televisión,
Me gusta leer, leo mucho. Eh, y como les digo, ya ya casi no salgo, trabajo muy poco, me canso mucho. Eh, el COVID me quitó el 40% de mi capacidad pulmonar. Y para grabar yo necesito respirar. Y pues, ¿cómo? Si no tengo el 40%. Sí puedo, sí lo hago, sí grabo, pero me canso como no tienen ustedes idea. El caso, no me tiro a la desgracia. Yo soy un hombre muy feliz, he hecho lo que he querido, vivo como me gusta vivir y creo que ese es el verdadero éxito en la vida y me siento muy afortunado por eso. Y entonces, pues, me dedico a mi hobby del que me acabas de preguntar, cosa que agradezco también esa pregunta. Y pues, si van a mi funeral, van a escuchar las canciones que me gustan. Qué bonita Ah, idea, qué padre forma de pensar en también en quienes se quedan, ¿no? Que de repente, obviamente son los que sufren, exacto. pero qué padre decir, bueno, pues yo no quiero que se la pasen tan mal, mejor les voy a preparar algo para que me recuerden o los acompañe yo de cierta forma cuando me voy, ¿no? Y Pues sí, que falta ya, mucho mira, ya. todavía. Si lo respetan o no lo respetan, yo ya no voy a estar para darme cuenta, pero sí les voy a dejar todo programado. Así Ya, es. ya estamos en la recta final de la entrevista y ahorita se nos ocurrió una pregunta. Me imagino que a lo largo de los años y de repente participando en algún evento en el que platicas sobre tu carrera, a lo mejor los fans te han llevado algún regalito alusivo a los personajes con los que te identifican. De repente te ha tocado coleccionar figuritas o alguna cosa de las que te dan los fans o que por gusto a lo mejor te has encontrado, digas, este es mi personaje, lo tengo en una repisita, algún personaje, alguna figurita de Egon que te hayan regalado, algo así. Sí, 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 sí. Tengo una especie como de llavero de un Egon, de un Marvin. Me acabo de mudar de casa, entonces ahí me tuve que deshacer de un chorro de cosas. Tengo una playera, por ejemplo, que me regaló Rosy Aguirre hace 1000 años, también de un Marvin. Sí me han regalado, nada más que yo no voy a las convenciones. Eh, hay una cuestión que no me acaba de gustar, porque si se acercan conmigo mis amigos los cazafantasmas y me dicen, oye, nos tomamos una foto, yo me tomo una foto y de repente aparece alguien y dice, no, son 50 pesos por la foto. Y si quieres la autografiada, son 150. Y si quieres video, son 300. Oye, no. Para mí eso me parece inmundo. Yo no puedo decirle a alguien como ustedes que me pidieron esta entrevista, estos momentos tan gratos que estoy teniendo con ustedes, yo no puedo decirles, oigan, les paso mi recibo porque van a ser 15,000 pesos. Me parece que los estaría yo ofendiendo. Ustedes les gusta mi trabajo. Para mí eso es un regalo. Yo me he podido dedicar a lo que tanto me gusta, que es mi profesión de actor, y, y tengo autógrafos de grandes actores o grandes cantantes que no me han cobrado un centavo por darme su autógrafo. Y entonces ahí me dicen, bueno, si vas a ir, vas a cobrar. Y lo último que pasó, ya tiene más de un año, eh, me llamaron para una convención precisamente de los cazafantasmas en Mérida. Hay un muchacho que se apellida Herrera, que es de Mérida, y él me dijo, Martín, vas, le dije, con mucho gusto. Pero cuando me hablaron los organizadores, me dijeron, pues no, señor, y nos vamos tal día, y regresamos tal día, y tanto por las autógrafos, y tanto por no sé qué, y tanto por no sé cuánto. Y le dije, Bonnie, ¿no me vas a pagar? Tú que estás tan metalizado. Pues si quiere, ¿eh?
le doy 4,000 pesos, pero vamos a pagar el avión y el hotel y las comidas. Y le dije, ¿cuánto te cobra Mario Castañeda? No, Mario cobra 25,000. Y le digo, yo cobro 25,000. No, pero usted no es Mario Castañeda, pero cobro lo mismo que Mario, porque tengo más tiempo que él en este negocio. Y además lo estimo mucho y si Mario cobra, a mí no me importa. Yo no cobro. Pero si vas a meter el dinero por medio, a mí me pagas. ¿Qué pasó? No me volvió a hablar el tipo. Ya me comuniqué con este muchacho Herrera, le dije, pues mira, se puso muy fea la charla con esta gente, entonces, adiós, muchas gracias, yo prefiero no ir, porque también he tenido compañeros que me han reclamado, me dicen, oye Martín, nos estás matando el negocio. No estoy matando a nadie, simple y sencillamente yo no pienso ofender a la gente nada más porque me dice que le gusta mi trabajo. Eso me parece, estamos mal, y yo le suplico que no le paguen a nadie, porque no debe ser. Así ya. Muchas gracias por compartir eso. Es súper interesante como ya desde hace muchos años que existe esta práctica, ¿no? De eventos en los que jalan muchísimo público y los actores se prestan, ¿no? Contratados para ir obviamente que les pueden cubrir los viáticos o no, hospedaje, y está es un gran negocio de repente al que aspiran tal vez los jóvenes que están intentando entrar en el bonito mundo del doblaje que yo tuve oportunidad de platicar hace poquito con la voz de Bob Esponja en español y nos decía que él ve de repente que el riesgo es que los chavitos que están empezando no quieren ser actores de doblaje porque sea algo que les llena, sino que lo hacen porque quieren ser famosos y quieren que los vean en eventos y quieren ganar dinero por las firmas y fotos. Y dice, si empiezas por ese lado, ya estás perdido, ¿no? O sea, no era por ahí, ese no es el camino, de eso no se trata el doblaje. Y no se trata la vida. De Claro, eso no se exacto. trata la vida. Digo, si la fama es que te reconozcan porque abres la boca en el mercado, pues francamente, qué pena. Digo, a mí sí me emociona que alguien me reconozca porque abrí la boca, pero francamente, yo no aposté mi vida cuando dije, me voy a arriesgar al todo por el todo por ser actor, para ser famoso y que me paguen en una convención. Digo, qué estupidez. Me ha tocado en teatro me ha tocado. Yo durante mucho tiempo hice teatro independiente, en foros muy pequeños, a donde entra muy poca gente, donde era más el placer de hacer teatro que el negocio. Pero llamábamos jóvenes y en lugar de decir, oye, ¿en qué obra es? ¿Cuál es mi personaje? ¿Cuánto me van a pagar? No, ¿sabes qué, mano? Date la media vuelta y vete. Yo a todos mis actores les pagué siempre. Pero francamente, si tú vas a entrar por cuánto me vas a pagar, no me interesa tu postura como actor. Es un hecho, sí, pero pues mira, yo ya hace muchos años que entendí que no nací para cambiar este planeta, por lo cual lo único que puedo hacer es tratar de cambiar yo lo que no me gusta, tratar de hacerlo mejor, diferente y hasta que encuentre mi camino. Muchas gracias por compartir esta postura muy interesante tuya, muy cierta también. Tiene muchos puntos para platicar, debatir interesantes, ¿no? Y muy actuales también. Para ir cerrando con esta charla, pues tenemos, ¿no? El gusto de ser parte de
un grupo de fans de Cazafantasmas en Facebook, que actualmente tiene más de 10,000 miembros, en su mayoría de México, pero también hay por ahí algunos de Sudamérica, de España, unos poquitos de Estados Unidos, vamos, porque está centrado en Cazafantasmas México, ¿no? Ujú. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todos esos fans que crecimos desde los 80 escuchándote y adorando tu personaje de Egon? Tu voz enamoró a muchas. La combinación de tu voz con ya sea la personalidad, la cara de Harold Ramis, tu actuación o incluso de la versión animada de cabello rubio, enamoró a muchísimos niños y niñas y señoras de este personaje muy, muy querido. ¿Con qué te gustaría cerrar un mensaje para los fans de Cazafantasmas que siempre te tenemos en el corazón? Oh, pues muchas gracias. Ya dijiste la palabra enamorar. Yo muchas veces comento concreto de Cazafantasmas, pero de cualquier personaje. Primero que nada me tengo que enamorar de mi personaje, aunque sea un asesino, aunque sea un violador. Porque si yo no estoy enamorado del personaje, no le voy a poder dar la vida interior que tiene el personaje. Si lo voy a estar juzgando, pues por un lado va a estar mi voz y por otro lado va a estar la mirada del personaje, ¿no? En cuanto a lo de, yo amo, por supuesto que amo los cazafantasmas, que amo a Egon. eh, y ustedes deben conocer ay, ¿cómo se llama? Eugenio Spengler. Él se pone Eugenio Spengler, allá que vive ay, Dios mío, ya todo se me olvida, Guanajuato. no envejezcan porque todo se nos olvida. En Además, Guanajuato, como decía Rolas. sí, 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 que tiene su Ecto, y él pues, me invitó una vez que dizque iba a haber bueno, no dizque, hubo una convención nacional de Cazafantasmas México, pero cayó un temporal espantoso, nos llovió, hacía un frío horrible y éramos como 13 nada más. Pero con él he seguido la relación. Hay un muchacho que se llama Orlando, que también él vive aquí en la Ciudad de México. Gracias por ser mis amigos. Gracias porque mi lucha no fue hueca, amigos cazafantasmas, de veras. Muchísimas gracias, porque como actor en general y como la voz de Egon Spengler en español en particular, he podido cultivar muchas relaciones amorosas, de amistades, de gente que yo sé que nos vemos al tú por tú sin tapujos, sin mentiras, sin intereses, que no sea más que el hecho de pues que ustedes le han dado vida, me han fortalecido mi decisión de haberme dedicado toda la vida a lo que me dedico. Consejo: vivan y sigan amando. Yo quisiera tener esa ilusión que tienen ustedes todavía de la que aprendieron cuando tenían 8 o 10 años, porque la han venido arrastrando durante décadas y es envidiable. Entonces, gracias de veras por lo que a mí me toca. ¿Y cuál consejo? Al contrario, pura gratitud de mi parte para ustedes. No, muchas gracias, Martín, por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Créeme que todo este episodio ha sido un deleite estar aquí viéndote. Nosotros que te podemos ver ahorita aquí en la pantalla, pero escucharte es mi niño interior de los 80s está brincando de alegría, está contento porque está viendo a su ídolo. Yo soy fan desde el 85, yo creo. Así que Fíjate. es un placer haberte tenido aquí, que no sea la última vez. Esperamos verte más, escucharte más en muchos proyectos de cine, televisión y estar en contacto, digo. Ahí están las redes sociales ¿Cómo que no? más que alejarnos nos acercan, así que un gustazo y gracias Y- de nuevo por estar con nosotros. Igualmente, un gustazo para mí y pues sigamos juntos por el camino, que es una frase que me gusta mucho. Muchas gracias a todos los que siguen escuchando Central Ghostbusters México semana a semana. Esperamos que este episodio, que estuvo de lujo, sin falla, sin duda alguna,
haya sido de su agrado. Tenemos más sorpresas para ustedes en próximas semanas. Síganos escuchando, recomienden el podcast en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en iTunes, déjenos preguntitas, sugiéranos temas. Si conocen a un amigo que también sea súper fan de Cazafantasmas, sea chiquito, mediano o grande de edad, pues pásenles el programa para que lo vayan escuchando. Tenemos al momento que son 49 episodios grabados, estamos ya cerquita del medio centenar. Ha sido un súper lujazo platicar contigo, Martín, en verdad. Desde Gracias. alguna vez te pude saludar en algún evento. Brevemente tengo con mucho cariño un saludo que me grabaste con la voz de Tim Allen, que era muy característica. Lo llevo aquí en el corazón. Y hoy platicar de tu carrera para nuestro programa, para nuestro proyecto que se hace con mucho cariño, ha sido súper. Ya nos hiciste la semana. En verdad, Gracias. muchas gracias, Martín. Te dejamos descansar, hacer tus cosas, ya es tardecillo por la noche. Gracias de nueva cuenta por tu tiempo. Rolas, ¿cuál es nuestro correo electrónico para que nos escriban, se pongan en contacto en nuestras redes sociales? En Facebook está el grupo Central ¿cómo era? Es que le cambiamos nombre hace poquillo porque hubo problema ahí con la palabra Ghostbusters. Central GB México se llama, si no me equivoco. En Facebook ahí estamos. En Instagram y Twitter estamos como Ghostbusters MX, y el correo centralgbmx@gmail.com. Ahí para que nos manden todos sus comentarios, recetas de cocina y saludos a todos nuestros invitados o a nosotros mismos también, ¿verdad? Que no se olviden de nosotros. Ahí pueden cotorear conmigo en Instagram como Jorge Tobalín o en Twitter, X, como se llama ahora, como El Tobalo. Ahí podemos platicar y compartir todo lo que quieran relacionado con estos y otras aficiones que tenemos. Señor Martín, una vez más, gracias por tu tiempo. Querido Rolas, de este lado le mandamos un abrazo y un becho al capitán Bernie, que no pudo estar con nosotros esta ocasión. Nos despedimos sin más por esta ocasión. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos en otro episodio de Señor Rolas Central Ghostbusters México. La misión ha terminado por hoy. Te esperamos la próxima semana. No olvides suscribirte y recomendarnos.